La semilla del desprecio. Esa niña necesita disciplina. Su madre, Laura, la malcrió mucho antes de morir. Esas fueron las palabras que mi nuera lanzó como veneno en mi jardín. No sabía que estaba insultando a una muerta delante de la mujer que controlaba en secreto cada ladrillo de la casa en la que vivía. Mi nombre es Amelia. Tengo 70 años y hasta hace unas horas creía que el dolor más profundo ya lo había conocido. Creí que nada podía superar el vacío helado que sentí el día que enterré a mi única hija, Laura. Pero estaba equivocada. Existe un dolor diferente, uno que no te vacía, sino que te llena de un veneno ardiente. Llegó esta tarde, en el jardín que Laura tanto amaba, mientras podaba con cuidado las rosas que ella misma plantó 5 años atrás, antes de que la enfermedad se la llevara. Su risa aún parece flotar entre los pétalos color durazno, un eco dulce en la casa que ahora se ha convertido en el reino de Brenda, la nueva esposa de mi yerno, Ricardo. Yo no vivo aquí, existo. Soy un mueble antiguo, un cuadro polvoriento, el recordatorio silencioso de una vida anterior que ellos se esfuerzan cada día por borrar. La tarde era soleada y Brenda había invitado a sus amigas a la terraza. Sus voces agudas y sus risas forzadas llegaban hasta mí como fragmentos de cristal. Hablaban de Sofía, mi nieta de 10 años, la única luz que me queda en el mundo, la única razón por la que soporto ser un estorbo en la casa que mi hija diseñó y construyó con sus propias manos. La niña es imposible, cada día más rebelde, escuché que se quejaba Brenda, con ese tono de mártir que también sabía fingir. No sé qué hacer con ella, de verdad. Y entonces una de sus amigas, con una voz cargada de falsa compasión, respondió. Pero no fueron sus palabras las que me hirieron. Fue la respuesta de Brenda la que detuvo mi corazón. Esa niña necesita disciplina, dijo su voz clara y cortante. Su madre, Laura, la malcrió mucho antes de morir. El mundo se quedó en silencio. El sonido de los pájaros, el zumbido de las abejas, todo desapareció. Las tijeras de podar, pesadas y frías, se deslizaron de mis manos y cayeron sobre la hierba con un ruido sordo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo esas palabras me atravesaban como cuchillos de hielo. No era un insulto dirigido a mí, lo cual habría podido soportar. Había soportado sus miradas de desdén, su condescendencia, el ser invisible para ellos. Esto era peor, infinitamente peor. Era una profanación, era escupir sobre la tumba de mi hija, era manchar la memoria de una madre que luchó como una leona hasta su último aliento, una madre cuyo único crimen fue amar a su hija con una devoción absoluta. En ese instante algo dentro de mí se quebró, pero no fue para desmoronarme, fue como el crujido del hielo que se rompe antes de que emerja una fuerza incontenible. La tristeza profunda que me había acompañado durante 5 años se transformó en una furia fría, calculada, una determinación que no había sentido en décadas. Habían cometido un error fatal. No habían insultado a una anciana indefensa que vivía de su caridad. Habían declarado la guerra al legado de mi hija. Y yo, por el amor a Laura, por la promesa que le hice en su lecho de muerte, iba a luchar. Iba a enseñarles lo que significa realmente malcriar a alguien. Les iba a enseñar el verdadero precio de su desprecio, para que Brenda entienda la magnitud de su ofensa, para que el mundo comprenda por qué esta anciana invisible está a punto de desatar una tormenta. Es necesario volver atrás. Hay que regresar a la habitación de hospital que olía a antiséptico y a miedo, a los 2 años en los que el sol salía y se ponía sin que yo me diera cuenta. Cuando Laura enfermó, el mundo se detuvo. Ricardo, su esposo, un buen hombre pero fundamentalmente débil, se desmoronó, se ahogó en su propio dolor, incapaz de tomar una sola decisión, paralizado. Fui yo, su suegra, la que sostuvo esa casa sobre mis hombros. Vendí mi pequeño apartamento en el centro.
el único patrimonio que había logrado construir tras toda una vida de trabajo. Lo vendí sin dudarlo un segundo. Cada centavo se fue en costear los tratamientos experimentales en Houston, esos que el seguro se negaba a cubrir. Mis días se convirtieron en un borrón de aviones, salas de espera, conversaciones en susurros con médicos y sonrisas forzadas para darle a mi hija la esperanza que a mí me faltaba. Recordé todos los años que trabajé hasta el agotamiento para darle la mejor educación, los sacrificios que hice para que nunca le faltara nada. Todo lo había hecho por ella. Y en su lecho de muerte, cuando su piel era casi traslúcida y su voz apenas un susurro, Laura me tomó la mano. Sus dedos, antes tan llenos de vida, estaban fríos. «Prométeme, mamá», me dijo, sus ojos fijos en los míos. «Prométeme que cuidarás de Sofía, que nunca, nunca la dejarás sola, que te asegurarás de que siempre sepa cuánto la amé. Se lo prometí con el alma rota en 1000 pedazos. Te lo juro, mi amor, te lo juro por mi vida». Después de que se fue, mi vida se convirtió en el cumplimiento de esa promesa. Ricardo estaba perdido, un barco a la deriva. Me mudé a su casa, a la casa de mi hija, y me convertí en la madre de mi nieta y en el pilar de un hogar en ruinas. Cocinaba, limpiaba, administraba las finanzas, pagaba las deudas médicas que seguían llegando como una marea implacable, usando hasta el último céntimo de mis ahorros. Cuando Ricardo conoció a Brenda, 2 años después, sentí un alivio genuino. Creí en mi ingenuidad que su corazón sanaría, que una nueva figura femenina sería un bálsamo para Sofía. Qué equivocada estaba. Brenda no llegó para sumar amor, llegó para conquistar un territorio, llegó para borrar cada huella de mi hija, para ocupar su lugar y reescribir la historia. Mi sacrificio se volvió invisible de la noche a la mañana. Mi presencia dejó de ser un apoyo para convertirse en un estorbo. Me convertí en la abuela que vive con nosotros, una carga tolerada con una paciencia condescendiente. Y hoy, esa mujer que duerme en la cama de mi hija y vive del patrimonio que Laura construyó, se atrevió a juzgarla. Se atrevió a decir que mi hija, que dio su vida por su familia, malcrió a su niña. No, Brenda, tú no sabes lo que es el sacrificio. Pero te lo voy a enseñar. Esa noche no dormí. Las palabras de Brenda, su madre la malcrió, eran un eco incesante en la oscuridad de mi cuarto. Di vueltas en la cama, sintiendo cómo el dolor de la ofensa daba paso a algo nuevo, algo mucho más poderoso, una furia fría, calculada, una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Me levanté en silencio y caminé por la casa en penumbras. Cada rincón, cada objeto era un santuario de la memoria de Laura. Sus libros de arquitectura, apilados con precisión en las estanterías que ella misma diseñó, el piano de cola, cuya tapa ahora servía para sostener las revistas de moda de Brenda, el retrato de su graduación colgado en el pasillo, donde su sonrisa radiante parecía juzgar la decadencia de su hogar. Toqué el frío cristal del marco, y en ese silencio sentí como si estuviera hablando con ella. El llanto que me ahogaba se secó, las lágrimas se convirtieron en acero. Ya no era Amelia, la abuela frágil, la sombra servicial que caminaba de puntillas para no molestar. En ese momento me convertí en la guardiana de la memoria de mi hija. Me convertí en una leona que había visto a los chacales acercarse demasiado a su cachorro. Brenda no solo había insultado a una muerta, estaba dañando activamente a Sofía. Criticaba su ropa, su risa ruidosa, su asombroso parecido con Laura. La castigaba por tonterías, la excluía deliberadamente de sus planes con Ricardo, creando una brecha invisible pero dolorosa entre padre e hija. Estaban intentando borrar a Laura, extirpar su esencia de esa casa y del corazón de su propia hija. «No lo voy a permitir», susurré a la oscuridad, mi voz firme, irreconocible. Durante 5 años me había hecho pequeña.
Había aceptado sus desplantes, su indiferencia, su caridad envenenada, todo por cumplir mi promesa, todo por estar cerca de Sofía. Había creído que la sumisión era el precio de la paz. ¡Qué ilusa! Esa mujer sumisa, la que agachaba la cabeza, murió esa noche frente al retrato de su hija. En su lugar nació una estratega. La tristeza se había transformado en combustible. Mi mente, que por años estuvo nublada por el duelo, de repente se aclaró. Vi el tablero de ajedrez, vi a los reyes, a los peones, y por primera vez me di cuenta de que yo no era un peón, era la reina, y estaba a punto de hacer mi primer movimiento. Mi primer paso no sería un grito ni una confrontación, sería silencioso, metódico. Debía encontrar el arma que ellos ignoraban que yo poseía, el arma que la propia Laura, mi brillante y previsora Laura, se había asegurado de dejarme. En el caos y el dolor que siguieron a la muerte de Laura, empaqué sus pertenencias más personales en una caja de cedro. Llevaba 5 años guardada en el fondo de mi armario, sellada no con cinta, sino con mi propio duelo. Abrirla era una herida que no me sentía capaz de afrontar, pero esa madrugada, movida por una fuerza nueva, la saqué y la puse sobre mi cama. El olor a lavanda seca, el que Laura usaba en sus cajones, llenó la habitación. Dentro, bajo sus diarios de tapas de cuero y álbumes de fotos, había algo que no recordaba haber guardado, un sobre grueso de papel legal rígido al tacto. Mi nombre, mamá, estaba escrito con la caligrafía elegante y precisa de mi hija. Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas rompí el sello. Dentro había una serie de documentos y una carta de varias páginas. La carta comenzaba: «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Y si has sentido la necesidad de buscar en esta caja, significa que ha pasado algo más. Significa que Ricardo ha fallado en su promesa de proteger a nuestra Sofía y que tú, como siempre, has puesto tu corazón por delante». Las lágrimas nublaron mi vista, pero seguí leyendo. «Te conozco, mamá. Sé que has estado sacrificándolo todo, haciéndote pequeña para no estorbar. Es hora de que dejes de hacerlo. Es hora de que luches, pero no con tus armas, sino con las mías. Mi hija, mi brillante y previsora Laura, lo había sabido. Había anticipado la debilidad de su esposo, la posibilidad de que otra mujer entrara en sus vidas. Los documentos eran la revelación, la bomba de tiempo que había dejado programada. La casa, la magnífica casa en la que vivíamos, no estaba a nombre de Ricardo. Años antes de casarse, cuando su carrera como arquitecta despegó, Laura la había comprado y puesto a nombre de un fideicomiso irrevocable, un fideicomiso cuyo único propósito era garantizar el futuro y el bienestar de su hija, Sofía. El único beneficiario era Sofía, y la única fideicomisaria, la única persona con control absoluto y total sobre la propiedad hasta que Sofía cumpliera 25 años, era yo, Amelia, su abuela. Ricardo solo tenía derecho de usufructo, el derecho a vivir en ella bajo una cláusula muy específica, mientras velara por el bienestar físico y emocional de la beneficiaria, una cláusula que él y su nueva esposa estaban violando cada día con su desprecio y negligencia. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada que, en lugar de apagar el fuego, lo avivó. No me sentí triste, me sentí poderosa. Laura no me había dejado desarmada, me había dejado la llave de la fortaleza. El arma que sostenía en mis manos no era sólo un fajo de papeles, era el poder, era la justicia, era la voz de mi hija hablándome desde la tumba, diciéndome: «Ahora, mamá, ahora es el momento». La carta de Laura era clara. No debía actuar sola. Al final de la última página había una nota: «Busca a Guillermo Mendoza.
Es mi viejo amigo de la facultad y mi abogado de confianza. Él estructuró todo y guarda una copia de cada documento. Confía en él ciegamente, mamá. Es de los nuestros. A las 8 de la mañana, mientras Ricardo y Brenda aún dormían su sueño de justos, yo ya estaba en la cocina con el teléfono en la mano. Busqué el nombre en Internet. Bufete Mendoza y Asociados, uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, especializado en derecho patrimonial y familiar. El corazón me martilleaba en el pecho. ¿Y si no me recordaba? ¿Y si después de tantos años? Marqué el número con manos temblorosas. Una voz profesional y joven respondió: Bufete Mendoza. Buenos días. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara firme. Quisiera hablar con el licenciado Guillermo Mendoza. Mi nombre es Amelia. Soy la madre de Laura Solano. Hubo una pausa de apenas un segundo, pero a mí me pareció una eternidad. Luego la voz de la secretaria cambió, se volvió más cálida. Un momento, por favor, señora Amelia. Le comunico de inmediato. No me puso en espera. Unos segundos después, una voz masculina, grave y serena, sonó al otro lado de la línea. Señora Amelia, soy Guillermo Mendoza. La forma en que pronunció mi nombre no era un extraño. Llevo 5 años esperando su llamada. Sabía que este día llegaría. Sentí un nudo en la garganta. No estaba sola. Laura se había asegurado de ello. Nos citamos esa misma tarde en su despacho, un lugar imponente en el corazón financiero de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de libros y el aire olía a cuero y a justicia. Guillermo era un hombre de mi edad, de pelo cano y una mirada que transmitía una calma inmensa. Me recibió con un abrazo. Laura hablaba de usted todo el tiempo, me dijo, mientras me servía un vaso de agua. Le entregué el sobre. Él asintió mientras revisaba los documentos, aunque ya sabía perfectamente lo que contenían. De una caja fuerte de aspecto indestructible sacó un expediente idéntico. Todo está aquí, me explicó con una voz metódica. Es absolutamente legal, notariado y blindado contra cualquier impugnación. Laura era un genio, Amelia, no solo con los edificios. Este fideicomiso es una fortaleza legal. Y usted, mi querida señora, es la dueña de la llave. Me explicó los detalles con una paciencia infinita. Legalmente, Ricardo y su esposa no eran los dueños de la casa, eran sus inquilinos, inquilinos con un contrato muy especial que les obligaba a garantizar la felicidad de Sofía. Un contrato, concluyó Guillermo, mirándome fijamente, que han violado sistemáticamente. Por primera vez en 5 largos años sentí que el suelo bajo mis pies era firme. La niebla del dolor y la impotencia se disipaba, revelando un camino claro. No estaba sola. Tenía un aliado, un guardián del secreto de mi hija, un hombre que, como yo, estaba dispuesto a todo por defender su memoria. Guillermo me sirvió una taza de té y me miró con una seriedad que no admitía dudas. Amelia, ahora que conoce su posición, tenemos 2 caminos. El primero es rápido y ruidoso. Podemos enviarles una notificación de desalojo mañana mismo. Será un shock, sin duda. Pero se victimizarán. Dirán que la abuela resentida los echa a la calle. El segundo camino, dijo, inclinándose hacia adelante, es mi preferido. Es lento, metódico y demoledor. Es el camino de la estrategia. No lo dudé ni un instante. La furia que sentía no era impulsiva, era fría, paciente. El segundo, respondí, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Quiero que su caída no sea un accidente, sino la consecuencia directa de sus actos. No es sólo por la casa Guillermo, es por la custodia de Sofía, es por la memoria de mi hija. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del abogado. Sabía que diría eso. Usted tiene el temple de Laura. Durante las siguientes 2 horas
En esa oficina silenciosa diseñamos lo que yo llamé en mi mente la arquitectura de la venganza. Era un plano tan detallado como los que mi hija solía dibujar. Cada paso estaba calculado para un máximo impacto legal y emocional. Primero, tomar el control financiero. Guillermo me ayudaría a abrir una cuenta bancaria a nombre del fideicomiso inmobiliario Sofía Solano. Como fideicomisaria, tenía el poder de redirigir cualquier ingreso asociado a la propiedad y, más importante, de cortar el acceso a las cuentas que Laura había dejado y que Ricardo y Brenda usaban como su cajero automático personal. Segundo, documentar la crueldad. Debía empezar a llevar un diario, un registro minucioso de cada desplante, cada palabra hiriente, cada acto de negligencia hacia Sofía, fechas, horas, palabras exactas, todo. Tercero, la vigilancia. Amparada en mi derecho como administradora de proteger el activo la casa, instalaríamos discretamente un sistema de cámaras de seguridad en las áreas comunes, no para espiar, sino para obtener pruebas irrefutables. Cuarto, el testimonio experto. Contrataríamos de forma privada a la mejor psicóloga infantil de la ciudad para que evaluara a Sofía, para que un profesional diera voz al dolor que mi nieta no sabía cómo expresar. El objetivo final era doble. No se trataba solo de echarlos de la casa, se trataba de construir un caso tan sólido, tan irrefutable, que cuando llegáramos ante un juez pudiera solicitar la modificación de la custodia de Sofía, demostrando que Ricardo, bajo la perniciosa influencia de Brenda, era un padre negligente e incapaz de velar por el bienestar de su hija. Salí de ese despacho sintiéndome otra mujer. Ya no caminaba encorvada por el peso del duelo, sino erguida por el peso de un propósito. La venganza no sería un acto pasional, sería mi obra maestra. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Me convertí en una espía en mi propia casa, una sombra que observaba y registraba. De día seguía siendo la misma Amelia de siempre, la abuela silenciosa que cocinaba, limpiaba y se hacía invisible, pero por la noche, en la soledad de mi habitación, me transformaba en la cronista de la crueldad. Compré un cuaderno de tapa dura y comencé a escribir. Cada noche, antes de dormir, documentaba los eventos del día con una precisión casi quirúrgica. Mi diario se llenó rápidamente de anotaciones que me rompían el corazón, pero que alimentaban mi determinación. Martes 18 de octubre, 7:15 p. Brenda le dijo a Sofía que su dibujo de un caballo era feo y desproporcionado, y lo tiró a la basura delante de ella. Sofía no dijo nada, pero la vi llorar en silencio en su cuarto antes de dormir. Viernes 4 de noviembre, 8:30 p.m. Ricardo y Brenda se fueron de fin de semana a un hotel de lujo en Valle de Bravo. Dejaron a Sofía conmigo sin siquiera despedirse. Usaron la tarjeta de crédito que aún está asociada a las cuentas de la casa, las que Laura dejó pagadas y que ellos siguen vaciando. Las cámaras que un técnico recomendado por Guillermo instaló discretamente bajo el pretexto de una actualización del sistema de alarma se convirtieron en mis ojos y oídos. Las pequeñas lentes, ocultas en detectores de humo y enchufes, capturaban la verdad sin filtros. Veía a Brenda ignorar a Sofía cuando le hablaba, absorta en su teléfono. Veía a Ricardo prometerle que la llevaría al parque el fin de semana para luego cancelarlo porque a Brenda le dolía la cabeza. Pero la prueba más devastadora no fue una imagen, sino un audio. Una noche, a través del monitor que tenía en mi cuarto, escuché una conversación en su dormitorio. La voz de Brenda era un siseo venenoso. Tu hija es un recordatorio constante de tu fracaso anterior, Ricardo. Es igual a Laura. O la pones en su sitio, o esta nueva familia que intentamos construir no va a funcionar. Esperé, conteniendo la respiración, la respuesta de mi yerno. Esperé que defendiera a su hija, a la memoria de su esposa,
pero solo hubo silencio, un silencio cobarde, cómplice, que resonó en mis oídos como una traición final. Esa grabación era mi arma definitiva. Cada entrada en mi diario, cada archivo de video guardado en un disco duro encriptado, era un ladrillo más en el muro de pruebas que estaba construyendo para proteger a mi nieta. Era un trabajo emocionalmente agotador. Revivir cada día la tristeza y la soledad de Sofía era una tortura, pero cada vez que sentía que mis fuerzas flaqueaban, miraba la foto de Laura que tenía en mi mesita de noche. Su sonrisa me daba la fuerza para seguir escribiendo, para seguir grabando, para seguir luchando por ella. Llevaba 3 semanas documentando su crueldad en silencio, 3 semanas construyendo mi arsenal. La oportunidad para disparar mi primer tiro llegó un martes por la mañana. Brenda siempre había odiado el estudio de Laura. Era el espacio más personal de mi hija en toda la casa, un cuarto luminoso con un gran ventanal que daba al jardín lleno de planos, maquetas y libros de arte y arquitectura. Yo lo mantenía impecable, como un santuario. Para Brenda, ese cuarto era el fantasma de la ex, una afrenta constante a su nuevo reinado. Ese día, durante el desayuno, anunció con una sonrisa de suficiencia, sin siquiera mirarme: «Ricardo, querido, he tomado una decisión. Voy a convertir ese cuarto inútil de arriba en mi estudio de yoga. Ya contraté a unos decoradores maravillosos. Empiezan el lunes». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No era solo un cuarto. Era el corazón de los recuerdos de mi hija, el lugar donde nacieron sus sueños. Era un asalto directo, una declaración de guerra. Ricardo, como siempre, asintió dócilmente. «Claro, mi amor, lo que tú quieras». Sofía, que estaba a mi lado, bajó la mirada a su plato. Sabía perfectamente lo que ese estudio significaba, pero ahora yo tenía el poder. Mantuve la calma. No dije una palabra. Esa misma tarde llamé a Guillermo. Le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata y contundente. «Perfecto. Es la oportunidad que esperábamos». Como fideicomisaria, yo, y solo yo, tenía la autoridad legal para aprobar cualquier modificación estructural o de uso de la propiedad. Redactamos una carta formal impresa en el papel membretado del bufete. Era un documento frío, legalista e implacable. Iba dirigida a Ricardo Solano, residente en calidad de usufructuario, y le informaba que el fideicomiso inmobiliario Sofía Solano no autorizaba, bajo ninguna circunstancia, la remodelación o cambio de uso de ninguna de las estancias de la propiedad sin un permiso explícito y por escrito de la administradora del fideicomiso, es decir, yo. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana, sonó el timbre. Eran los decoradores de Brenda. Antes de que ella pudiera bajar, yo ya estaba en la puerta. Con la sonrisa más amable que pude fingir, les entregué una copia de la carta. «Buenos días. Creo que ha habido un malentendido. Les pido que lean esto antes de descargar nada». Los hombres, confundidos, leyeron el documento y llamaron a Brenda. Su grito de furia se escuchó hasta el jardín. Bajó las escaleras como una tormenta, con el rostro desencajado. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién te crees que eres para prohibirme hacer nada en mi propia casa?» La miré con una calma que la desarmó por completo. «Lee la carta, Brenda, y te sugiero que hables con tu abogado. Yo solo estoy cumpliendo con mis obligaciones para proteger el patrimonio de mi nieta». Ricardo llegó, atraído por los gritos, y leyó el papel, palideciendo por momentos. «¿Fideicomiso? ¿Administradora? ¿De qué está hablando Amelia?» Me encogí de hombros. «Yo no soy abogada, Ricardo. Pero parece que hay muchas cosas sobre esta casa que no sabías». Fue el primer disparo, un disparo silencioso pero certero. No entendían lo que estaba pasando, no comprendían el origen de mi repentino poder, pero por primera vez en 5 años sintieron que el suelo bajo sus pies
no era tan sólido como creían. La confusión en sus rostros fue mi primera pequeña victoria. El incidente del estudio desató una guerra fría en la casa. Brenda me dirigía miradas cargadas de odio, mientras Ricardo me evitaba como si yo fuera una enfermedad contagiosa. Pero mi primer disparo había sido una distracción. El verdadero ataque, el golpe que los dejaría sin aire, estaba ocurriendo en silencio, en el mundo invisible de las finanzas. Siguiendo las instrucciones de Guillermo, había tomado el control total de las cuentas asociadas al fideicomiso. Esto incluía la cuenta principal, donde se depositaban los rendimientos de unas inversiones que Laura había hecho años atrás, una cuenta que ellos creían inagotable y de la que sacaban dinero para sus lujos. Les corté el suministro. De un día para otro, su jaula de oro se quedó sin alpiste. La primera señal fue una tarde en que Brenda regresó de un centro comercial en Polanco, furiosa. ¡Qué vergüenza!, gritó, lanzando sus bolsas vacías sobre el sofá. Todas mis tarjetas fueron rechazadas, delante de todo el mundo. Ricardo intentó calmarla, pero unos días después fue él quien se encontró con la misma humillación al intentar pagar la cuenta en un restaurante caro. Eran como parásitos a los que de repente se les muere el huésped. Su desesperación los volvió más feos, más crueles. Sin el bálsamo del dinero y el lujo, su verdadera naturaleza quedó al descubierto. Se peleaban constantemente, culpándose el uno al otro por su repentina mala suerte, y su frustración, por supuesto, la pagaban conmigo y con Sofía. Una noche, mientras yo preparaba la cena, me acorralaron en la cocina. La cámara oculta en el enchufe sobre la encimera grababa cada palabra. «Esto es tu culpa», siseó Brenda, sus ojos inyectados en sangre. «Desde que empezaste con tus aires de grandeza y tus cartas de abogado, todo se ha ido al diablo». Ricardo, empujado por ella como un títere sin voluntad, me espetó con una crueldad que nunca le había visto. «Mamá, has sido un estorbo por demasiado tiempo. Vivimos apretados, sin privacidad. Si no dejas de meterte en nuestros asuntos, vamos a tener que buscarte un asilo. Ya no te podemos mantener». Sus palabras, que meses atrás me habrían destrozado el alma, ahora eran música para mis oídos. Acababan de confesar su plan. Acababan de darme el arma definitiva para demostrar su catadura moral. Los miré, y por primera vez no vieron a una anciana asustada. Vieron a una igual. «¿Un asilo, Ricardo?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. «¿Estás seguro de que pueden pagarlo? Porque hasta donde yo sé, ahora mismo no pueden pagar ni la colegiatura de Sofía sin retrasarse». La confusión y el pánico en sus rostros fue mi respuesta. No sabían que no eran ellos quienes me mantenían a mí. Era yo y el legado silente de mi hija quienes los habían mantenido a ellos en su fantasía de riqueza. Y esa fantasía estaba a punto de terminar. En un último acto de desesperada negación, Brenda decidió organizar una gran fiesta por su cumpleaños. Sería en el jardín, con servicio de catering, música en vivo y decenas de invitados. Era su forma de gritarle al mundo y a sí misma que todo estaba bien, que su estatus social permanecía intacto. «Será algo muy íntimo, solo para adultos», me anunció con una sonrisa helada. «Tú y Sofía podéis ir al cine o a cenar por ahí. Os dejo dinero en la mesa». La ofensa era tan predecible que ni siquiera me dolió. De hecho, me pareció el escenario perfecto. Era la justicia poética en su máxima expresión. La humillación pública debía pagarse con una humillación pública. Le comuniqué el plan a Guillermo. «Es perfecto, Amelia. Es el momento de dar el jaque mate». La noche de la fiesta llevé a Sofía a cenar a su pizzería favorita y luego a ver una película. Mientras mi nieta reía, ajena a todo, mi mente estaba en la casa. Sabía que a las 9 en punto la tormenta se desataría. A esa hora, mientras los invitados
vestidos con sus mejores galas, bebían champán y reían en el jardín que mi hija había diseñado. Guillermo y un notificador judicial esperaban pacientemente en la esquina de la calle. Justo cuando Brenda, radiante en un vestido carísimo, se disponía a cortar un pastel de varios pisos, sonó el timbre. Ricardo, molesto por la interrupción, abrió la puerta. El notificador, un hombre alto e impasible, le entregó 2 sobres lacrados, uno para él, otro para Brenda. Dentro no había una felicitación de cumpleaños. Estaba la notificación oficial de desalojo de la propiedad del fideicomiso Sofía Solano por incumplimiento grave de la cláusula de bienestar del beneficiario, otorgándoles un plazo de 30 días improrrogables para abandonar el inmueble, y junto a ella la citación judicial por la demanda de modificación de custodia que yo había interpuesto en su contra, adjuntando las pruebas preliminares. Un amigo de Ricardo, que estaba cerca de la puerta, fue el primero en notar que algo iba mal. La música pareció bajar de volumen, las conversaciones se apagaron, la sonrisa de Brenda se congeló en su rostro mientras leía el documento por encima del hombro de su esposo. El papel temblaba en las manos de Ricardo. El silencio se extendió por el jardín como una mancha de aceite. No hubo gritos, no hubo un escándalo, solo un silencio denso, pesado, ensordecedor. Los invitados, incómodos, comenzaron a cuchichear. La humillación de Brenda no fue privada, no fue un secreto de familia, fue un espectáculo. Fue pública delante de todo su círculo social, de la misma gente a la que tan desesperadamente había intentado impresionar. La música se había detenido, la fiesta había terminado, y su mundo de apariencias se había derrumbado como un castillo de naipes. Al día siguiente de la desastrosa fiesta, la casa se convirtió en el escenario de su derrumbe. Pasaron de la incredulidad a la furia, y de la furia a un pánico abyecto. Lo primero que hicieron fue llamar a su propio abogado, un hombre ostentoso que llegó a la casa con un aire de superioridad. Se encerraron con él en el despacho durante horas. Pude ver desde el pasillo cómo el abogado leía los documentos que le entregaron, primero con escepticismo, luego con creciente preocupación y finalmente con una resignación total. Salió de la reunión con los hombros caídos y les dio la noticia que no querían oír. El fideicomiso era una fortaleza legal inexpugnable. No había fisuras, no había nada que hacer. Derrotados en el frente legal, cambiaron de táctica, pasaron al ataque emocional, a la manipulación. La primera en intentarlo fue Brenda. Se me acercó una tarde en la cocina, con los ojos enrojecidos y una expresión de arrepentimiento tan falsa que resultaba insultante. «Amelia, por favor», comenzó su voz temblorosa, «tenemos que hablar. Sé que he cometido errores. He estado muy estresada adaptándome a esta nueva vida. A veces digo cosas que no siento. Yo quiero a Sofía como si fuera mi propia hija». Eran las lágrimas de cocodrilo más descaradas que había visto en mi vida. La miré fijamente, sin parpadear, dejando que su actuación se estrellara contra mi silencio. «El daño está hecho, Brenda», respondí finalmente, mi voz tan fría como el mármol de la encimera, «y tus lágrimas no van a borrar tus palabras ni tus acciones, menos aún las que mi nieta ha tenido que soportar. Al ver que su teatro no funcionaba, le tocó el turno a Ricardo. Intentó apelar a mi corazón de madre, a los lazos de sangre. Me buscó en el jardín donde todo había empezado. «¿Mamá?», dijo, usando esa palabra que ya no le pertenecía. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejar a tu propio hijo en la calle? ¿Vas a separar a una niña de su padre, el único padre que le queda?» Su victimismo me revolvió el estómago. Era la última y más cobarde de sus traiciones. «Tú te separaste de tu hija hace mucho tiempo, Ricardo», le contesté, mirándolo directamente a los ojos para que no pudiera escapar de mi mirada.
Lo hiciste el día que permitiste que esa mujer la maltratara, el día que te quedaste en silencio mientras ella la hacía sentir como una extraña en la casa de su madre. Porque no te equivoques, dije, haciendo un gesto amplio con la mano. Esta casa es y siempre ha sido de Sofía, y su bienestar es lo único que me importa ahora. Su último y más despreciable recurso fue intentar poner a Sofía en mi contra, diciéndole que su abuela malvada los estaba echando a la calle por un capricho, pero ya era demasiado tarde. El vínculo de confianza entre ellos y mi nieta estaba irremediablemente roto. El paso más delicado de nuestro plan, el que decidiría no sólo el destino de la casa, sino el futuro de Sofía, era su sesión con la psicóloga infantil. Guillermo había contratado a la mejor, la doctora Elena Navarro, una mujer con una reputación impecable y una empatía que desarmaba hasta al niño más retraído. Yo estaba aterrada. Temía que Sofía, por una lealtad infantil hacia su padre, no se atreviera a contar la verdad. Temía que el miedo a las represalias la silenciara, pero subestimé la inteligencia emocional de mi nieta y la habilidad de la doctora Navarro. La psicóloga no la interrogó. Jugó con ella. Le pidió que dibujara a su familia, que usara muñecos para representar cómo se sentía en casa, y poco a poco, en el ambiente seguro y cálido de esa consulta, Sofía se abrió. En la segunda sesión, con una voz apenas audible, contó su historia. Habló de cómo Brenda a veces la llamaba la pequeña Laura con un tono de voz que la hacía sentir mal, de cómo la castigaba en su cuarto por hacer demasiado ruido mientras ellos veían películas en el salón, de cómo su papá nunca la defendía, solo le decía que fuera buena niña y no molestara a Brenda. El momento más devastador, el que la doctora Navarro transcribió textualmente en su informe, fue cuando Sofía dibujó una casa muy grande, la nuestra, y dentro dibujó 3 figuras grandes en el salón, y luego, en una esquina lejana, en el cuarto más pequeño, dibujó una figura diminuta. «Esta soy yo», le dijo a la doctora. «¿Y por qué estás solita, Sofía?» La respuesta de mi nieta me rompió el alma cuando la leí. «Porque a veces», dijo Sofía, «siento que soy un fantasma, como el fantasma de mi mamá». Y a Brenda no le gustan los fantasmas. El informe de la doctora Navarro fue un misil. Era un documento de 10 páginas que detallaba, con una precisión clínica y una profunda humanidad, el estado de estrés emocional y el agudo sentimiento de abandono que sufría mi nieta. Concluía con una recomendación inequívoca y urgente. Es imperativo para la salud mental y el desarrollo de la menor un cambio de entorno de manera inmediata, a un lugar donde se sienta emocionalmente segura y validada. El testimonio de mi nieta, su pura y dolorosa verdad, había sellado su destino. Ya no se trataba de mi venganza, ni del insulto que yo había recibido. Se trataba de la voz de una niña que sólo pedía ser vista, que sólo pedía permiso para existir sin ser el fantasma de nadie. El legado de Laura, a través de la inocencia herida de su hija, había hablado, y su voz era más fuerte que todas sus mentiras. El día del juicio llegó. No fue una escena dramática con discursos apasionados ni revelaciones sorpresa como en las películas. Fue algo mucho más frío, más metódico y por eso mismo más poderoso. Fue la silenciosa y aplastante presentación de la verdad. La sala del tribunal de lo familiar era un lugar sobrio, casi lúgubre. Ricardo y Brenda estaban sentados junto a su abogado, con rostros tensos y pálidos. Yo estaba al lado de Guillermo, sintiendo una calma extraña, la calma de quien sabe que tiene la razón y las pruebas para demostrarlo. El abogado de Ricardo intentó pintar un cuadro de mí como una anciana resentida y manipuladora, despechada por el nuevo matrimonio de su yerno. Habló de mi influencia indebida sobre Sofía. Eran palabras vacías, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Entonces le tocó el turno a Guillermo,
y él no necesitó levantar la voz. Con una calma demoledora, comenzó a presentar nuestro caso pieza por pieza. Primero, los documentos del fideicomiso. El juez los examinó con detenimiento, asintiendo levemente. La base de mi autoridad quedaba establecida, sin lugar a dudas. Luego, mi diario. Guillermo leyó en voz alta algunas de las entradas más significativas. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Después, los videos. Proyectó en una pantalla un par de clips cortos. La voz de Brenda, clara y nítida, llenó la sala. Es un recordatorio constante de tu fracaso anterior. Vi cómo Brenda se encogía en su asiento, su rostro pasando del blanco al rojo. Finalmente, Guillermo presentó el informe de la doctora Navarro, entregó una copia al juez y otra al abogado contrario. El juez se tomó su tiempo leyendo cada palabra, cada conclusión. Mientras lo hacía, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y fijó su mirada no en mí ni en los abogados, sino directamente en Ricardo. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señor Solano?, preguntó el juez, su voz desprovista de toda emoción. ¿Alguna justificación para el claro y documentado abandono emocional al que ha sometido a su hija? Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Balbuceó algo ininteligible, una mezcla de excusas y negaciones. Parecía un niño pequeño, perdido y asustado. El juez no necesitó más. No hubo deliberación. Su decisión fue rápida, tajante y contundente. Otorgó la custodia temporal completa y total de la menor, Sofía Solano, a favor de su abuela materna Amelia. Ordenó una investigación exhaustiva por parte de los servicios sociales sobre la conducta de Ricardo y Brenda, y por supuesto ratificó la orden de desalojo de la propiedad en un plazo no mayor a 30 días. No hubo un discurso triunfal, sólo el sonido seco y final del martillo del juez al golpear la madera, un sonido que para mí fue la más bella de las sinfonías. Era el sonido de la justicia. Los 30 días del plazo se cumplieron. El día de la mudanza fue un espectáculo tan patético como revelador. Vi cómo cargaban en un camión sus muebles de diseño, sus ropas de marca, todos los símbolos de una vida de lujo que no habían construido, sino parasitado. Brenda supervisaba a los transportistas con el rostro contraído en una máscara de rabia y humillación. Ricardo, por su parte, parecía un fantasma, moviéndose mecánicamente con la mirada perdida. No se despidieron de Sofía, no hubo un último abrazo, ni una promesa de llamada. Simplemente cargaron la última caja y se fueron, dejando tras de sí un silencio que por primera vez en años no era pesado, sino ligero. Era el silencio de la paz. Cuando el camión de la mudanza dobló la esquina y desapareció de nuestra vista, Sofía y yo nos quedamos paradas en el umbral de la puerta. Ella tomó mi mano. Miramos hacia adentro. La casa, despojada de los muebles impersonales y fríos de Brenda, parecía más grande, más luminosa. Se sentía vacía, pero no de soledad, sino de una presencia tóxica. Se sentía como un lienzo en blanco. Se fueron. Abuela, susurró Sofía. Sí, mi amor, le respondí, se fueron. Esa misma tarde hicimos algo simbólico. Fuimos al jardín, al rosal de Laura, el lugar donde mi determinación había nacido. Con nuestras propias manos, protegidas por guantes de jardinería, arrancamos las malas hierbas que habían crecido alrededor por el descuido. Preparamos la tierra y plantamos nuevas flores. Lavanda por su aroma calma, jazmín por su perfume nocturno y pequeñas margaritas porque eran las favoritas de Sofía. Mientras nuestras manos se hundían en la tierra fresca y oscura, sentí que no solo estábamos cuidando un jardín, estábamos sanando.
Estábamos reclamando nuestro espacio, sembrando las raíces de un nuevo comienzo, llenando el aire de nuevo con nuestro amor, con nuestros recuerdos felices, con la esencia de Laura. Por la noche cocinamos juntas por primera vez en mucho tiempo, sin sentir la tensión en el aire. Pusimos la música que a Laura le gustaba, canciones suaves de guitarra. Después de cenar, nos acurrucamos en el viejo sofá del salón, el que Brenda siempre había querido tirar. Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Ahora siempre será así, abuela?», me preguntó con un hilo de voz, una mezcla de esperanza y miedo. La abracé con todas mis fuerzas, inhalando el aroma a champú de su cabello. «Sí, mi amor», le susurré, «ahora y siempre. Estás en casa». En ese momento comprendí que el verdadero legado de Laura no era una casa de ladrillos y cemento, era ese sentimiento, el sentimiento irreemplazable de estar a salvo, de pertenecer, de ser incondicionalmente amada. Y después de una larga y oscura tormenta, por fin lo habíamos recuperado. 2 años han pasado desde aquel día, 2 años de calma, de luz y de renacimiento. La casa ya no es un mausoleo silencioso. Ahora resuena con la risa de Sofía y sus amigas, con la música que ponemos para cocinar, con el ladrido juguetón de Leo, el cachorro que adoptamos. El estudio de Laura sigue intacto, pero ya no es un santuario intocable. Ahora Sofía pasa horas allí, sentada en el respirador de su madre, dibujando con una concentración y un talento que me dejan sin aliento. Se parece cada vez más a ella, no solo en sus ojos verdes, sino en su espíritu creativo y su determinación. Es una adolescente brillante, segura de sí misma y, sobre todo, feliz. La terapia con la doctora Navarro le ayudó a procesar su duelo y su trauma, y hoy es una joven llena de vida. De Ricardo y Brenda sé muy poco, y es mejor así. Por lo que me contó Guillermo, el escándalo social de la fiesta y sus crecientes deudas los destruyeron. Tuvieron que vender sus coches, sus lujos, y ahora viven en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Ricardo tiene un régimen de visitas supervisadas con Sofía una vez al mes. Ella va por un sentido del deber, pero su relación es distante, casi protocolaria. Él nunca asumió su responsabilidad, nunca le pidió perdón de verdad, sigue atrapado en su papel de víctima. A veces, sentada en la terraza, viendo a Sofía correr por el jardín con Leo, reflexiono sobre todo lo que ha pasado y comprendo la lección más profunda de este viaje. Yo no luché por venganza, luché para proteger un legado, y aprendí que el amor de una madre no se extingue con la muerte, se transforma, se convierte en una fuerza silenciosa que guía, protege y, si es necesario, lucha desde el más allá. El fideicomiso de Laura no era una estrategia financiera, era un acto de amor eterno, era la red de seguridad que una madre teje para su hija, incluso sabiendo que no estará allí para verla caer. Yo solo fui la ejecutora de su última voluntad, la guardiana de su promesa. A mis 72 años he encontrado una paz que nunca creí posible, una paz que no nace de la victoria sobre ellos, sino del deber cumplido, una paz que nace de saber que la promesa que le hice a mi hija en su lecho de muerte ha sido honrada. El legado de Laura está a salvo, florece cada día en la sonrisa de su hija, en sus dibujos, en su risa que llena cada rincón de esta casa, y ese, al final, es el único triunfo que verdaderamente importa. El verdadero legado no está en las propiedades ni en el dinero, sino en las promesas que cumplimos y en el amor que defendemos, incluso más allá de la vida. A veces, la justicia no es ruidosa, sino una fuerza silenciosa que pone todo en su lugar. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Si conocen a alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza,
compartan este vídeo. Hasta la próxima. Video description. * illustration image prompts. * 1. An elderly Hispanic woman, Amelia, age 70, with tears welling in her sorrowful eyes, stands alone in a sun-drenched rose garden, her hands clutching pruning shears as she overhears a cruel conversation from the nearby patio. The lighting is warm and golden, creating a stark contrast with her pained expression. The camera angle is a low, dramatic shot looking up at her, emphasizing her isolation and the emotional weight of the moment. R16:9, 750, style raw, Q2, 2. A dimly lit, elegant law office at night. Amelia sits across a large mahogany desk from her lawyer, Guillermo. A single desk lamp illuminates a stack of legal documents between them, casting long shadows across the room. The focus is on Amelia's face, her expression transformed from grief to cold, steely determination, her hands clasped firmly on the table. Arsistana niva sichena pinana, stylerau koduo. 3. A tense scene in a luxurious, modern kitchen. The daughter-in-law, Brenda, a stylish woman in her late 32nd, points an accusatory finger at Amelia, her face contorted in rage. The son, Ricardo, stands weakly behind his wife, looking conflicted. The camera is positioned low, capturing the scene from behind a kitchen island, making the viewer feel like a secret observer of the confrontation. Arsista tosnu, se tosnu stairau, kuduo. 4. A vibrant, chaotic birthday party in a beautiful garden at night, filled with well-dressed guests. In the foreground, a stoic, emotionless process server hands a legal envelope to the shocked hosts, Brenda and Ricardo, whose smiles have frozen on their faces. The party guests in the background are blurred, their curious faces turning towards the drama as the festive string lights create a dramatic bokeh effect. Arsistas nos, sedumio stailerau, kudro. 5. A quiet, tender moment in a child's bedroom. Amelia gently comforts her granddaughter, Sophia, who is crying. The room is soft and warm, lit by a bedside lamp. The camera angle is intimate, a close-up on their faces, highlighting the deep bond between grandmother and grandchild and the safety Amelia provides. Arshista tusha nivo, sida tusha nivo pintusha, stile rau kuduo. 6. A powerful, symbolic shot of Amelia standing alone in the now empty, grand living room of the house. Sunlight streams through the large windows, illuminating dust motes in the air. Her posture is no longer stooped with grief, but is straight and proud, her expression serene and peaceful as she looks out into the garden she has reclaimed. Arrestas hanin, siedes hanin, stilerau udro. Illustration image prompts 16:9, 1080. ** seotax. ** historia familiar, venganza, drama familiar, telenovela, justicia, traición, suegra y nuera, abuela, nieta, herencia secreta, poder oculto, lección de vida, mujer fuerte, maltrato familiar, amor de madre, secretos de familia, humillación, empoderamiento femenino, historias para reflexionar, justicia poética, seotags, Spanish. ** thumbnail prompts, * 1. Extreme close-up on the face of an elegant, cruel-looking daughter-in-law, Brenda, her mouth open mid-insult, her expression one of pure contempt. In the blurred background, the sad, determined face of the elderly grandmother, Amelia, is visible, with a single tear rolling down her cheek. The text, "She insulted my dead daughter," is overlaid in bold dramatic font, H16:9, 750, style raw, Q2, 2. A split-screen image. On the left, a sad, humble-looking elderly woman
is scrubbing a floor. On the right, the same woman stands powerful and elegant in a lawyer's office, holding a legal document that glows faintly, with the text "They didn't know I owned everything" in a shocking font. Arshishtanano, Sichumitomitono, Stilerau Kudu. 3. A dramatic, high-contrast shot of the front of a luxurious mansion at night. A young, arrogant couple, Brenda and Ricardo, are seen through a large window laughing at a party. Outside, standing in the shadows of the garden and looking at them with a cold stare, is the elderly grandmother Amelia, looking powerful and determined. The text, "My house, my rules," is placed at the bottom. Are 16-9 is 750 style raw, kutu. 4. An emotional close-up of a young girl, Sophia, crying with a ghostly translucent image of her loving mother superimposed beside her. In the background, the sharp, angry face of her stepmother, Brenda, is visible. The text, "I promised my daughter I'd protect her child," is written in a soft, elegant font. Are Shista, Pisa, Shista, Pisa, Stilerau, Pisa. 5. A process server's hand holding a legal eviction notice, thrusting it towards a shocked, beautifully dressed couple at a lavish party. The document is in sharp focus, while the couple's horrified faces are slightly blurred in the background. The text "Part is over" is stamped across the image in a bold, red stencil-like font. Arshistalash Sejeshminot no, Stilerau Udum. Thumbnail prompts 16-9, 1080. Engaging thumbnail concepts. Generation summary. Channel name used. Finalmente lo confesaron. Opening hook. Generated 10 to 20 second attention grabber. Total characters 43199. Chapters generated 15. Language Spanish. Knowledge sections applied 12/12. Cultural elements preserved. Yes. Enhanced features. Complete package ready.